existía un hombre cuyo poder parecía absoluto, intocable. Un cacique con uniforme que gobernaba un rincón olvidado del mundo, un infierno personal donde su palabra era ley divina y su crueldad, el Evangelio. Y lo fue, hasta el momento exacto en que, frente a 800 marineros, usó la punta de un cuchillo de monte para rasgar el pantalón de una mujer soldado. Por favor, deténgase, suplicó una voz ahogada entre la multitud, pero no fue la de ella. Detenerme, rugió el hombre, su aliento apestando a café y soberbia. ¿Quién te crees que eres, pinche vieja, para desafiarme? ¿Quién? La escena, sacada de una pesadilla, se desarrollaba en el comedor de la estación naval Ciénaga de Lagarto, un manchón de concreto y óxido perdido en la costa de Oaxaca. Una mujer de la Armada, una tercer maestre, estaba de rodillas, y sobre ella, un coronel blandía un cuchillo con una calma aterradora. Miren todos con atención, proclamó el coronel Ramiro Montemayor, su voz retumbando en el silencio sepulcral. Este es el resultado de la insubordinación. Los 800 marineros, jóvenes cuyos rostros apenas habían perdido la suavidad de la adolescencia, permanecían petrificados. Nadie se movió. Nadie se atrevió a respirar demasiado fuerte. Intervenir significaba convertirse en el siguiente ejemplo, una lección enseñada con puños, culatas de rifle o, como ahora, con el frío acero de un cuchillo. Era la consecuencia inevitable de 3 años de un reinado de terror que había aplastado hasta el último vestigio de valentía. Lo siento, mi coronel. No volverá a suceder, dijo la mujer en el suelo, pero su voz no temblaba. Lo que ni el coronel ni sus 800 testigos silenciosos sabían era la verdadera identidad de esa mujer arrodillada sobre el mugriento suelo de baldosas. No tenían idea de que ese instante de humillación pública no era un final, sino el principio del fin. No podían imaginar que ese día sería el último de la estación naval Ciénaga de Lagarto tal y como la conocían. Después de escuchar esta historia, la percepción que tienen del poder, de lo que significa la verdadera autoridad y de dónde reside el auténtico coraje, cambiará para siempre. Marzo en la costa oaxaqueña era un castigo. El aire, denso y pegajoso, se adhería a la piel como una segunda piel empapada en sudor. En la estación naval Ciénaga de Lagarto, el calor era un enemigo más, uno que no descansaba nunca. Dentro del gigantesco y cavernoso comedor, 800 marineros hacían fila para recibir su rancho del mediodía, buscando luego un sitio en las largas mesas de metal abolladas. Incluso los rayos de sol que se colaban por los ventanales sucios parecían pesados y opresivos, calentando el acero de las mesas hasta hacerlo casi insoportable al tacto. Detrás de la línea de servicio, empuñando un cucharón con una firmeza que desmentía su aparente fragilidad, se encontraba una mujer. Tercer maestre Lorena Ríos, 29 años. Hacía apenas 3 días que había llegado a la base, y su rostro todavía mostraba la tensión del recién llegado, una máscara de cautela que no lograba ocultar la inteligencia de sus ojos oscuros. Las mangas de su uniforme de faena estaban arremangadas hasta los codos, revelando unos antebrazos sorprendentemente tonificados, marcados por finas cicatrices que contaban historias de un pasado muy diferente al de una cocinera. Mi maestre, la sopa de hoy sabe rara, susurró un joven marinero que no tendría más de 20 años, Javier Cruz. Se acercó con sigilo, como si temiera ser escuchado por las paredes. Lorena asintió levemente, sin apartar la vista de la olla gigante. Se acercó y observó. Sobre la superficie del caldo de frijol, tibio y descolorido, flotaba una capa de grasa iridiscente y burbujas que despedían un olor agrio. El refrigerador industrial, una mole de metal que gemía constantemente, seguramente había vuelto a fallar. Lorena tomó una cuchara limpia, la sumergió en el caldo y lo probó. Una mueca casi imperceptible contrajo sus labios. El sabor era una mezcla nauseabunda de metal y algo que comenzaba a pudrirse. Fue en ese preciso instante cuando la puerta del comedor se abrió de golpe, estrellándose contra la pared con un estruendo que hizo vibrar el aire. El coronel Ramiro Montemayor entró, y con él, el silencio se apoderó del lugar. El comedor, antes un murmullo de conversaciones y el tintineo de cubiertos, se convirtió en un vacío sonoro. A sus 52 años, el rostro del coronel era un mapa de arrogancia y autoridad mal digerida.
Sus ojos pequeños y penetrantes barrieron la estancia como los de un halcón buscando una presa. ¿Quién carajos dio la orden de revisar el rancho?, bramó. Su voz, áspera y resonante, golpeó a cada uno de los 800 hombres presentes. Al unísono, los cubiertos se detuvieron a medio camino de las bocas. Las cabezas se levantaron con una lentitud temerosa. Incluso el personal de cocina, acostumbrado a sus exabruptos, se encogió, intentando volverse invisible. Lorena dejó el cucharón sobre la barra de metal con una deliberada lentitud. El sonido, un clank suave, pareció un trueno en el silencio. Se dio la vuelta y caminó hacia él. El golpeteo rítmico de sus botas de combate sobre el suelo de baldosas rotas era el único sonido en el vasto comedor. Estaba verificando la calidad de la sopa, mi coronel. Verificando, repitió él, arrastrando la palabra con desprecio. ¿Y quién te dio permiso para verificar nada? Sus ojos se clavaron en ella, fríos como el hielo. Dio un paso amenazante hacia Lorena. 800 miradas, antes dispersas, ahora se concentraban en esos dos puntos focales. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Mi coronel, la sopa está echada a perder. Los marineros podrían enfermar. Debemos prepararla de nuevo. Tercer maestre Ríos, la interrumpió Montemayor, pronunciando su nombre y apellido con una claridad venenosa. El comedor se había transformado en un acuario, un mundo silencioso y expectante. Llevas aquí 3 putos días y ya quieres jugar a ser la comandante. El control del rancho lo llevo yo. ¿Quedó claro? Sin esperar respuesta, su mano se cerró sobre el hombro de Lorena, sus dedos apretando con fuerza. La arrastró bruscamente hacia el centro del pasillo principal, frente a la línea de servicio, un escenario improvisado donde cada uno de los 800 hombres tendría una vista perfecta. Miren todos con atención. Este es el resultado de la insubordinación. El coronel desabrochó lentamente la funda de cuero que llevaba en el cinturón y extrajo un cuchillo de monte. La hoja de acero inoxidable, de unos 20 centímetros, destelló bajo la luz fluorescente del techo. Los ojos de Lorena siguieron el movimiento del acero sin parpadear. «Mi coronel, ¿qué pretende hacer?», preguntó, retrocediendo un paso. Su voz no temblaba. De hecho, sonaba alarmantemente serena. «Una pinche vieja como tú es la que pudre la disciplina. Voy a darles una lección a las demás, para que aprendan a respetarme». La mano de Montemayor se movió con la velocidad de una serpiente. La punta afilada del cuchillo descendió, rasgando la tela verde olivo de su pantalón de faena, desde la cadera hasta mitad del muslo. El sonido de la tela al desgarrarse fue obsceno, un grito silencioso en la quietud del comedor. La piel de su muslo quedó expuesta, y una gota de sangre, roja y brillante, brotó de un corte superficial. 800 hombres contuvieron la respiración colectivamente. El único sonido fue el de una cuchara de aluminio que cayó al suelo, un tintineo solitario y metálico. «¿Pero qué chingados está haciendo?», exclamó Sofía Nájera, una tercer maestre de 28 años, intentando levantarse de su asiento en un rincón del comedor. La mano de un compañero más viejo la sujetó del brazo, obligándola a sentarse de nuevo. Su rostro estaba congestionado por la ira, pero la impotencia la paralizó. Lorena bajó la vista hacia su pantalón desgarrado y la sangre que comenzaba a manchar su piel. Luego, muy despacio, levantó la cabeza y miró directamente a los ojos del coronel Montemayor. En su mirada no había lágrimas, ni ira, ni miedo. Había algo mucho más aterrador, una calma absoluta, una frialdad analítica que parecía despojar al coronel de toda su autoridad. «¿Qué me ves, pendeja?» «¿No te da vergüenza?», gruñó él, levantando la mano para abofetearla. Pero su mano nunca llegó a su destino. La mano derecha de Lorena se disparó hacia adelante, cortando el aire. Fue un movimiento casi imperceptible, más rápido que un parpadeo. «¡Arg!». El grito de dolor de Montemayor llenó el enorme comedor. Su muñeca derecha estaba atrapada en el agarre de hierro de Lorena, torcida en un ángulo imposible. Un crujido seco y nauseabundo, el sonido de un hueso rompiéndose, resonó en el suelo de baldosas.
El cuchillo de monte cayó, rebotando varias veces sobre el piso con un tintineo agudo. «¡Suéltame! ¡Suéltame, hija de puta!», aulló, intentando golpearla con su mano izquierda. Pero la mano izquierda de Lorena ya estaba en su garganta, aplicando una presión precisa sobre su tráquea. El rostro del coronel se congestionó, pasando del rojo a un púrpura alarmante mientras el aire se le negaba. Los 800 marineros estaban congelados, como estatuas en un museo de horrores. Ni un solo cubierto cayó, ni una silla se movió. El único sonido era el tic-tac monótono del gran reloj de pared, cada segundo marcando un compás en el vasto y atónito espacio. «Mi coronel, esta no es la manera de tratar a sus subordinados», dijo Lorena. Su voz seguía siendo tranquila, casi didáctica. Era el tono de una instructora en un campo de entrenamiento, firme y controlado. El sudor frío perlaba la frente de Montemayor. No podía hablar, solo emitir un gorgoteo ahogado. Lorena lo soltó. Dio un paso atrás, creando distancia. El coronel se derrumbó sobre el suelo, agarrándose el brazo roto, sin importarle que su impecable uniforme se ensuciara con la grasa y la mugre del piso. Con una lentitud deliberada, Lorena se giró para encarar a los 800 hombres. La sangre seguía goteando por su pierna, pero parecía no notarlo. Su voz, ahora baja pero con un filo de acero, se extendió por todo el comedor, llegando a cada rincón. «A partir de este momento, yo los protejo». La frase cayó en el silencio como una piedra en un lago. Por un instante, el tiempo se detuvo. Nadie se movió. Nadie respiró. Los ojos de Lorena recorrieron los rostros de los marineros, uno por uno, despacio. Y en ese instante, en los ojos de algunos de ellos, una emoción nueva, olvidada, comenzó a parpadear. Era esperanza. Una esperanza cálida y extraña que no habían sentido en los 3 largos años que llevaban atrapados en esa infernal ciénaga. 7 días antes. Tercer piso del cuartel general de la Armada en la Ciudad de México, oficina del contraalmirante. La vicealmirante Elisa Balbuena, a sus 56 años, revisaba una pila de informes anónimos sobre su escritorio de caoba. Su rostro, enmarcado por un cabello entrecano recogido en un moño severo, reflejaba la sabiduría y la dureza de 30 años de servicio. Estación Naval Ciénaga de Lagarto, sospecha de malversación de fondos del rancho. Agresión a marineros y falsificación de expedientes médicos. Contratos con proveedores de alimentos en mal estado. Amenazas a informantes internos y encubrimiento de suicidios como accidentes. Durante el último mes, habían llegado 15 denuncias anónimas, todas escritas con caligrafías diferentes, algunas en servilletas, otras en correos electrónicos encriptados. Todas apuntaban al mismo lugar. Elisa cerró la última carpeta y exhaló un largo suspiro. «Mi almirante, enviamos un equipo de auditoría formal a Ciénaga de Lagarto», preguntó el capitán de navío a su lado, un hombre de confianza llamado Mendoza. Elisa negó con la cabeza. «Si enviamos a los auditores, Montemayor limpiará todo antes de que lleguen. En los papeles, esa base se convertirá en un modelo de eficiencia y disciplina». Sus ojos se afilaron. Durante 3 décadas, había visto ese mismo teatro una y otra vez. Los corruptos siempre eran expertos en el arte de la simulación. «Entonces, ¿qué haremos, mi almirante?» «Iré yo misma». Los ojos del capitán Mendoza se abrieron de par en par. Que una vicealmirante, una de las oficiales de más alto rango en toda la Armada, se infiltrara en una investigación encubierta era algo sin precedentes, una locura. «Mi almirante, con todo respeto, es demasiado peligroso. Si descubren su identidad». «Hace 30 años, mi hermano menor murió en un lugar como ese», lo interrumpió Elisa, su voz perdiendo por un instante su filo profesional para revelar una herida antigua. El informe oficial dijo que fue un accidente durante el entrenamiento. La verdad es que fue una golpiza. Nadie quiso decir la verdad entonces. La cicatriz en su voz era profunda. Ahora Mendoza entendía por qué se estaba jugando la vida en este asunto. «Entendido. ¿Bajo qué identidad ingresará?»
Consígueme el expediente de una tercer maestre, especialista en suministros. Nombre, Lorena Ríos. 2 días después, Elisa Balbuena se miró en el espejo de su austero departamento. Se había cortado su cabello canoso a la altura de los hombros y lo había teñido de un castaño oscuro. Con el uniforme de faena y sin maquillaje, fácilmente podría pasar por una mujer de 30 años. Sus años en las fuerzas especiales de la Armada le habían dejado un cuerpo delgado pero fuerte, que no delataba su edad. Tercer maestre Lorena Ríos. Especialista en intendencia. Originaria de Veracruz. Repasó su nueva identidad en voz baja, grabándola en su memoria. En ese momento, se despojó de 30 años de galones, de autoridad y de respeto. Se convirtió en nadie, en una pieza más del engranaje. La primera mañana en Ciénaga de Lagarto, Elisa, ahora Lorena, abrió la puerta del comedor. Eran las 5 de la madrugada. La humedad de la noche aún no se había disipado y el aire olía a manglar y sal. ¿Es usted la nueva maestre?, preguntó una mujer joven, de unos 20 y tantos años. Era Sofía Nájera. Sus ojos mostraban un cansancio crónico. Sí. Lorena Ríos. Mucho gusto. Elisa sonrió de la forma más natural que pudo, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos escaneaban, analizaban, registraban cada detalle. Lo primero que notó fueron las charolas de comida. Una capa de grasa rancia las cubría, con restos de comida pegados en las esquinas. La higiene estaba muy por debajo de cualquier estándar aceptable. Maestre Nájera, ¿cómo se están lavando estas charolas? Se nos acabó el jabón y no han traído más. Nos dijeron que solo las enjuagáramos con agua. No hay presupuesto, respondió Sofía, bajando la voz. El ceño de Elisa se frunció por una fracción de segundo. Luego, la bodega de alimentos. En cuanto abrió la pesada puerta de metal, un olor agrio y rancio la golpeó. Abrió un costal de arroz y vio pequeños puntos negros moviéndose. Gorgojos. ¿Este arroz, cuándo llegó? Hace una semana. Lo trajo el proveedor, el señor Garza. Elisa tomó un puñado de arroz en la palma de su mano. Olía a moho y vio lo que parecían ser huevos de insectos. Era incomible. Maestre Nájera, ¿se supone que cocinemos con esto? Sabemos que está mal, pero el maestre Beltrán nos dijo que lo usáramos de todos modos. La voz de Sofía se convirtió en un susurro. Elisa sintió una oleada de furia ascender por su garganta, pero la contuvo. La preparación del desayuno comenzó. A Elisa le asignaron la tarea de preparar el café. Pero los ingredientes eran una burla. Un bote de café soluble de la peor calidad, azúcar y nada más. El agua salía de la llave con un ligero tinte amarillento. ¿Con esto se prepara café para 800 hombres? Sí. El maestre Beltrán dijo que había que reducir costos. Elisa probó una pizca del café en polvo. Sabía a tierra quemada. Justo en ese momento, la puerta de la cocina se abrió de golpe. Un hombre de unos 55 años, con una barriga prominente y un rostro permanentemente enfadado, entró pavoneándose. Su uniforme llevaba la insignia de maestre de la Armada, el rango más alto para un suboficial. Tú eres la nueva, ladró. Era Arturo Beltrán, el supervisor de la cocina y el matón personal del coronel. Su mirada recorrió a Elisa de arriba a abajo con una insolencia repugnante. Sí. Tercer maestre Lorena Ríos, a sus órdenes. Elisa lo saludó con el debido respeto militar. Pero la actitud de Beltrán era de puro desdén. Aquí las reglas son sencillas. Mi palabra es ley. ¿Entendido? Entendido, mi maestre. Y no hagas preguntas pendejas. Limítate a hacer lo que se te ordena. Beltrán se asomó a la enorme cafetera. Soltó una risa burlona. ¿Ni siquiera sabes hacer café? Ponle más de esa madre. Mi maestre, con todo respeto, el café parece estar de muy mala calidad, dijo Elisa con cautela. El rostro de Beltrán se contrajo en una máscara de furia.
¿Calidad? ¿Me estás corrigiendo a mí, pinche novata? No es eso, es que el sabor. Cállate y haz lo que te digo. Beltrán la empujó bruscamente por el hombro. Elisa retrocedió un paso, tropezando ligeramente, pero logró mantener el equilibrio. Y la rabia. La contuvo. Llegó la hora del desayuno y los marineros comenzaron a llegar en fila. Mientras servía el café aguado, Elisa observó sus rostros. Todos parecían demacrados, con ojeras profundas y una ausencia total de vitalidad en sus ojos. Mi maestre, el café huele raro, le susurró un marinero. Elisa acercó la taza a su nariz. Olía a quemado y a humedad. Ten un poco de paciencia. Mañana intentaré que esté mejor, le prometió en voz baja. Pero en su interior, la ira hervía. Por la tarde, al pasar por la enfermería, vio una escena extraña. El médico de la base, el teniente de fragata Carlos Solís, estaba atendiendo a un marinero con el rostro lleno de moretones. Sin embargo, en el expediente médico, escribía algo completamente diferente. Voy a poner que fue una contusión por una caída durante el entrenamiento, ¿entendido? Pero mi teniente, fue un sargento el que me golpeó. Silencio. Fue un accidente. ¿Me oíste? La voz de Solís era una amenaza velada. El marinero no tuvo más remedio que bajar la cabeza y asentir. Elisa, oculta tras una esquina, lo vio todo. Falsificaban hasta los informes médicos. Al anochecer, llegó el proveedor, un hombre llamado Humberto Garza. Tenía unos 49 años y una sonrisa grasienta. Mientras bajaba cajas de su camioneta, Elisa notó algo extraño. Los productos de buena calidad, cortes de carne, verduras frescas, los estaba apartando y llevando directamente a la residencia de los oficiales. ¿Me trajiste de lo bueno esta vez, Humberto?, le preguntó el maestre Beltrán, que había salido a recibirlo. Por supuesto, mi maestre. Para los oficiales, solo lo mejor de lo mejor. ¿Y para la tropa? Lo de siempre. Mientras no se mueran, no hay bronca, no, respondieron ambos con una carcajada. Al verlos, Elisa sintió que sus nudillos se ponían blancos de la fuerza con que apretaba los puños. Esa noche, después de limpiar la cocina, Elisa se sentó sola en la oscuridad. Lo que había visto en un solo día era más que suficiente para confirmar sus peores sospechas. Malversación de fondos, entrega de alimentos podridos, falsificación de expedientes médicos, encubrimiento de agresiones. Cada punto de las denuncias anónimas era real. Esto no es simple corrupción, pensó. Es un crimen organizado y sistemático. Y las víctimas eran 800 jóvenes marineros atrapados, sin voz y sin ayuda. La imagen de su hermano Ricardo, muerto 30 años atrás, apareció en su mente. Se imaginó que él había sufrido en un sistema igual de podrido, silenciado y olvidado. Un nudo se formó en su garganta. Esta vez, llegaré hasta el final. La mirada de Elisa se endureció. Tenía que reunir pruebas irrefutables. Tenía que conseguir que los marineros se atrevieran a hablar. Y tenía que destruir ese sistema podrido desde sus cimientos. A través de la ventana, el océano Pacífico se extendía oscuro y turbulento. Era el cuarto día de Lorena Ríos en la estación naval Ciénaga del Lagarto. Durante el desayuno, mientras servía café desde detrás de la barra, observaba a los 800 marineros que pasaban en fila con sus charolas. A simple vista, era una escena de disciplina militar. Pero los ojos de Lorena veían más allá. Veían los rostros pálidos, las miradas vacías y, sobre todo, una capa de miedo que lo impregnaba todo como la humedad del aire. Fue entonces cuando se acercó el joven marinero de días antes, Javier Cruz. Su rostro estaba más pálido de lo normal y sus manos temblaban ligeramente. Al recibir su charola, mantuvo la vista clavada en el suelo. «Come bien, marinero», dijo Lorena, sirviéndole una porción extra de los frijoles aguados. Javier levantó la vista, sorprendido. En sus ojos, por un instante, brilló una mezcla de gratitud y algo más, un deseo reprimido de hablar. Se sentó en su lugar y comenzó a comer.
pero Lorena notó algo extraño. Masticaba con un cuidado exagerado, como si temiera que sus dientes se rompieran. Al terminar el servicio, Lorena se dirigió a los baños. Allí encontró a Javier enjuagándose la boca en uno de los lavabos. Vio cómo escupía en el desagüe pequeños fragmentos oscuros. Piedras. Javier, ¿estás bien?, preguntó con voz suave, acercándose. El joven se sobresaltó y miró a su alrededor con pánico. Al confirmar que estaban solos, finalmente habló. Mi maestre, la comida de aquí no es para humanos. Su voz temblaba. Lorena le puso una mano en el hombro. ¿A qué te refieres? Cuéntamelo todo. El arroz viene mezclado con piedras. La sopa es agua con sal y las verduras siempre están podridas. Pero nadie puede quejarse. Lágrimas de frustración brotaron de los ojos de Javier. El rostro del joven de 20 años estaba marcado por una desesperación profunda. ¿Por qué no pueden quejarse? Un compañero que intentó denunciarlo lo transfirieron de repente. Antes de irse, me dijo que no abriera la boca. Que si no quería terminar muerto, me callara. El corazón de Lorena se encogió. En la mirada de Javier no había una simple queja, sino un terror genuino. ¿A dónde lo mandaron? No lo sé. Un día hizo sus maletas y se fue. No hemos vuelto a saber de él. El maestre Beltrán dice que fue un traslado de rutina, pero... Antes de que pudiera terminar, la puerta del baño se abrió. El maestre Arturo Beltrán entró y la cara de Javier se volvió de cera. ¿Qué hacen ustedes dos aquí? La voz de Beltrán era una amenaza en sí misma. Javier bajó la cabeza. Lavándome los dientes, mi maestre. ¿Y usted, maestre Ríos? Igualmente, mi maestre, respondió Lorena, tratando de sonar lo más casual posible. Beltrán los miró a ambos, entrecerrando los ojos. Luego se dirigió a Javier. Oye, Cruz, últimamente te ves muy jodido. ¿No estarás enfermo? No, mi maestre. Estoy bien. Qué bueno. Porque si te sientes mal, avísanos de inmediato. Aquí te cuidamos muy bien, dijo Beltrán con una sonrisa que le heló la sangre a Lorena. Javier agachó aún más la cabeza. Cuando Beltrán salió, Javier huyó del baño como si lo persiguiera el diablo. Lorena observó su espalda encorvada y sintió una opresión en el pecho. Esa noche, se deslizó sigilosamente en la bodega de alimentos. Con la luz de su teléfono, examinó cada rincón. Detrás de unos costales de harina enmohecida, encontró un gabinete de metal cerrado con candado. Usando una horquilla de su cabello, lo forzó con una habilidad que no correspondía a una cocinera. Dentro, encontró una pila de libros de contabilidad. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Los registros de recepción de suministros no coincidían en absoluto con las órdenes de compra reales. Las cantidades eran correctas en el papel, pero la comida que llegaba a los marineros era menos de la mitad. 1 de marzo, recepción de 200 costales de arroz. Uso real para la tropa, 100 costales. Para la residencia de oficiales, 50 costales de calidad superior. Venta externa, 50 costales. La mano de Lorena temblaba. Había incluso recibos duplicados. Los mejores ingredientes iban para los oficiales, y el resto lo vendían en el mercado negro. En las siguientes páginas, encontró algo aún más escandaloso: estados de cuenta bancarios. Cada mes, decenas de miles de pesos eran depositados en la cuenta personal de Arturo Beltrán. El remitente era Humberto Garza, el proveedor. Lorena comenzó a fotografiar cada página con su teléfono. Eran pruebas irrefutables. De repente, la puerta de la bodega se abrió. Beltrán entró. Lorena guardó rápidamente los libros en su lugar y fingió estar revisando unas latas. ¿Qué haces aquí tan tarde? La voz de Beltrán era un látigo. Revisando los ingredientes para mañana, mi maestre, respondió Lorena con la mayor calma que pudo reunir. Ah, qué dedicada, dijo Beltrán, acercándose. Sus ojos la escrutaban.
Maestre Ríos, ¿cuántos días llevas aquí? 4, mi maestre. 4 días. Me imagino que ya te habrás dado cuenta de muchas cosas. No, su tono era una advertencia. Lorena bajó la cabeza. No he visto nada fuera de lo común, mi maestre. Así me gusta. Que no veas nada. Aquí, hacer preguntas es un pecado. La gente que vive callada, vive más tiempo. Beltrán le puso una mano pesada en el hombro, apretando con fuerza. Especialmente las mujeres. En esta base hay 800 hombres solos, ¿entiendes lo que te digo? Un escalofrío recorrió la espalda de Lorena. Pero su expresión no cambió. Entendido, mi maestre. Bien. Ahora lárgate a dormir. Cuando Beltrán se fue, Lorena permaneció inmóvil por un largo rato. La furia y el asco la consumían, pero tenía que ser paciente. De vuelta en su pequeño cuarto, se sentó en el borde de la cama. Las imágenes del día daban vueltas en su cabeza, la mano temblorosa de Javier, el compañero desaparecido, los libros de contabilidad falsificados, la amenaza velada de Beltrán. La única forma de derribar el régimen de este lugar, murmuró para sí misma, es capturar su momento más cruel como evidencia. Abrió un doble fondo en su maleta y sacó una pequeña caja. Dentro había una cámara diminuta, del tamaño de una moneda. Con sumo cuidado, la adhirió a la parte trasera de un botón de su uniforme de faena, asegurándose de que la lente quedara perfectamente alineada con el ojal. Una diminuta luz roja parpadeó, indicando que la grabación había comenzado. Ahora empieza el juego, pensó. Sus ojos, en la penumbra, brillaban con una determinación de acero. Lo hacía por su hermano Ricardo, muerto 30 años atrás. Y lo hacía por los 800 jóvenes que sufrían ahora. A través de la ventana, el mar oscuro rugía. Mañana sería un día mucho más difícil. Había pasado una semana desde la llegada de Lorena a la base. La atmósfera, ya de por sí tensa, se había vuelto casi irrespirable. Un nuevo rumor recorría los pasillos como un veneno. Oye, ¿escuchaste? Dicen que alguien anda grabando todo en secreto. La voz de un cocinero llegó a oídos de Lorena mientras removía una olla. Dejó de moverse y aguzó el oído. ¿De verdad? Entonces estamos en peligro, ¿no? No sé, pero el maestre Beltrán anda de un humor de perros últimamente. El corazón de Lorena latió con más fuerza. ¿Habrían descubierto algo? Esa misma noche, sus temores parecieron confirmarse. A las 10, el maestre Beltrán convocó a todo el personal de cocina a una reunión de emergencia. 15 personas, incluida Lorena, se formaron en una línea tensa. Corre un rumor estúpido de que alguien anda de soplón, grabando cosas, dijo Beltrán, su voz goteando veneno. Los miró a todos, uno por uno. Pongan sus mochilas en el suelo. Ahora. A regañadientes, todos vaciaron sus pertenencias. Beltrán comenzó a registrarlo todo, teléfonos, diarios, objetos personales. Maestre Ríos. Cuando la llamó, Lorena sintió un vuelco en el estómago, pero su rostro permaneció impasible. Sí, mi maestre. Tu mochila. Lorena la abrió con calma. Afortunadamente, la cámara estaba segura en su botón y su teléfono no contenía ninguna de las fotos comprometedoras. Beltrán revisó su teléfono con minuciosidad, la galería, los mensajes, el historial de llamadas. Cruz, ¿y tú por qué tienes tantas fotos?, le espetó a Javier. Son fotos de mis padres, mi maestre, tartamudeó el joven. Ah, qué niño de mami tan sentimental, se burló Beltrán. Y entonces, arrojó el teléfono de Javier al suelo. La pantalla se hizo añicos. No, gritó Javier, un sonido de pura angustia. Los ojos de Beltrán brillaron con malicia. ¿Por qué? ¿Acaso tienes algo que ocultar? No, mi maestre. Solo me asusté. ¿Te asustaste? Al suelo. Quiero 50 lagartijas. Javier obedeció,
con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando la inspección terminó, Beltrán anunció: «Esto se hará todas las noches hasta que encuentre a la rata». ¿Entendido? Al día siguiente, Lorena pasó por la enfermería y vio que la puerta estaba cerrada con llave. Un marinero suplicaba desde afuera: «Mi teniente, por favor, me duele mucho el estómago, ¿puede atenderme?». «Hoy es día de mantenimiento de equipo». «Vuelve mañana», respondió la voz del doctor Solís desde adentro. «Pero de verdad me siento muy mal». «Te dije que mañana». «¿Estás sordo?». El marinero se fue, doblado de dolor. A Lorena le pareció increíble. Un médico negándose a atender a un paciente. Esa tarde, se reunió en secreto con Javier y Sofía Nájera en la bodega. «¿Qué pasó?», preguntó Sofía, preocupada. Lorena miró a su alrededor. «La información que hemos estado reuniendo, ¿la tienen?». Javier sacó un fajo de papeles doblados. Eran 10 hojas llenas de anotaciones. 5 de marzo, agresión del maestre Beltrán. Testigos, 3. 12 de marzo, 8 casos de diarrea por rancho en mal estado. Número de placa del camión del proveedor Garza, 38H4598. Menú del comedor de oficiales: machaca con huevo, chilaquiles con arrachera, pescado a la talla. La información era meticulosa. ¿Quién recopiló todo esto?, preguntó Lorena. «Varios». «Sobre todo nos ayudó el cabo Pablo Sánchez, pero», empezó Sofía. «Pero a Pablo lo aislaron de repente», interrumpió Javier. «¿Qué?», exclamó Lorena. «Ayer». El doctor Solís firmó un informe diciendo que sufría de inestabilidad mental y se lo llevaron a una celda de aislamiento. Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de Lorena. Pablo Sánchez era el testigo clave. Y de repente, lo declaraban loco. «Antes de que se lo llevaran, ¿les dijo algo?». «Sí», dijo Javier. «Nos dijo que no olvidáramos lo que habíamos visto. Que todos los oficiales estaban metidos en esto». Un escalofrío recorrió a Lorena. Esto era más grande de lo que pensaba. Era una red que involucraba al proveedor, al médico, al supervisor y, en la cima, al coronel Montemayor, que daba la aprobación final. «No estamos luchando contra un solo hombre. Estamos luchando contra una organización», murmuró. En ese momento, la puerta de la bodega se abrió. El coronel Montemayor entró, y los 3 se quedaron helados. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con una voz peligrosamente suave. Una sonrisa indescifrable jugaba en sus labios. «Revisando el inventario, mi coronel», respondió Lorena, manteniendo la compostura. Montemayor se acercó lentamente a ella. «Tercer maestre Ríos, ¿verdad?». «Muy trabajadora. Te quedas hasta tarde todos los días». Su mirada la recorrió de arriba a abajo. «Pero sabes, últimamente pasan cosas raras en esta base. Hay rumores de que alguien está husmeando donde no le importa». «Tú no sabrás nada de eso, ¿o sí?». Su mirada se clavó en la de ella. «No sé nada, mi coronel». La sonrisa de Montemayor se ensanchó. «Así me gusta. Es mejor no saber nada. Saber demasiado es peligroso». Se dio la vuelta para irse y se detuvo. «Por cierto, maestre, ¿cuántos años tienes?». 29, mi coronel». 29. «Tan joven. Con todo un futuro por delante». «Sería una lástima que te metieras en problemas, ¿no crees?». La amenaza era inequívoca. Cuando se fue, los 3 se quedaron en silencio, el miedo flotando en el aire. «Ahora sí estamos en peligro», susurró Sofía. Lorena miró por la ventana polvorienta. El Pacífico estaba gris y agitado, como un presagio de la tormenta que se avecinaba. «Esto aún no ha terminado», dijo, y su voz no era de desesperación, sino de resolución. «Todavía nos queda una última carta». Su mano rozó discretamente el botón de su camisa, donde la pequeña cámara seguía grabando todo. Mañana sería el día decisivo.
la hora del almuerzo llegó como una sentencia. Los 800 marineros se congregaron en el comedor, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Lorena sintió una extraña premonición. El coronel Montemayor entró, y su rostro lucía una sonrisa más fría que de costumbre. ¿Cómo está ese rancho, muchachos? ¿Sabroso?, preguntó, su voz resonando en el silencio. Caminó entre las mesas y se detuvo junto a un joven marinero de apenas 18 años, con cara de niño. Marinero Luis Jiménez, al frente. Jiménez se levantó, temblando. Dicen por ahí que te andabas quejando de la comida. ¿Es cierto? El chico negó con la cabeza, aterrorizado. Bueno, si tienes tantas quejas, deberías entretenernos. Baila. El joven comenzó a moverse torpemente, humillado frente a 800 pares de ojos. Lorena apretó los puños. ¡Qué baile tan patético! Mejor lamé el suelo. Como una disculpa. El rostro de Jiménez se descompuso. Lorena no pudo soportarlo más. Tomó un trapeador, corrió hacia el frente y fingió tropezar aparatosamente, cayendo al suelo y limpiando con el trapeador justo el área que el joven debía lamer. ¿Qué diablos haces?, rugió Montemayor. Disculpe, mi coronel. Tropecé por accidente, dijo Lorena, levantándose. ¿Accidente? Se acercó a ella, sus ojos ardiendo de furia. ¿Te estás burlando de mí? No, mi coronel. Pues acepta las consecuencias. Le dio una patada brutal en el hombro. El dolor fue agudo, pero Lorena apenas se inmutó. Cuando Montemayor se fue, Beltrán se le acercó y le susurró al oído, ¿de verdad quieres morir? Si no quieres amanecer flotando en la ciénaga, cierra el pico. Más tarde, en el basurero detrás de la cocina, Lorena se sentó, apoyada contra la pared, tratando de controlar el dolor en su hombro. Y entonces, un recuerdo la asaltó. Hacía 30 años, en 1989. Recibió una llamada en la escuela de cadetes. Su hermano menor, Ricardo Balbuena, había sufrido un accidente en el entrenamiento. Elisa, tu hermano se cayó, sollozó su madre al otro lado de la línea. Corrió al hospital. Ricardo estaba en cuidados intensivos, su rostro de 22 años cubierto de moretones, varias costillas rotas. Eli, susurró él, apenas capaz de hablar. Fueron los sargentos. Me golpearon porque descubrí. No pudo terminar. Unos días después, murió. El informe oficial fue muerte accidental. Nadie habló. Los testigos callaron. Ella luchó sola, pero el sistema la aplastó. Esa impotencia, esa rabia, nunca la habían abandonado. Sentada entre la basura, ese recuerdo se fusionó con el presente. ¿Será igual esta vez?, se preguntó. Por un momento, el miedo la invadió. Pero entonces, recordó la cámara en su pecho. No, esta vez era diferente. Esta vez, tenía pruebas. Esta vez, yo misma terminaré con esto, se dijo. Volvió a su cuarto y descargó el video del día, la humillación de Jiménez, la patada del coronel, la amenaza de Beltrán. Encriptó el archivo y lo envió al cuartel general. Hoy es solo el principio, susurró mientras la barra de envío se completaba. Afuera, el sol se ponía, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Mañana, el reino de Montemayor caería. Al día siguiente, el comedor estaba lleno, pero el aire era eléctrico. Lorena sabía que ese sería el último día del engaño. A mitad del almuerzo, el coronel Montemayor entró, flanqueado por el maestre Beltrán y 3 policías militares armados. Tercer maestre Ríos, al frente, ordenó. Lorena dejó su cucharón y caminó hacia él. 800 miradas la siguieron. ¿Qué sucede, mi coronel? Desapareció dinero de la residencia de oficiales. Y una denuncia anónima dice que fuiste tú, que has estado robando dinero del rancho. Era una trampa burda. Yo no he hecho nada de eso, mi coronel. Demuéstralo.
Permite que te registremos. Me niego a un registro injustificado, respondió Lorena con firmeza. ¿Te niegas? ¿Acaso los ladrones tienen derechos? La cara de Montemayor se deformó por la ira. Le hizo una seña a Beltrán. Regístrenla a la fuerza. Cuando Beltrán se acercó, Lorena no se movió. Mi coronel, esto es una violación flagrante de mis derechos. Derechos. Aquí tus únicos derechos me los paso por el culo. Montemayor sacó su cuchillo de monte de nuevo. El mismo cuchillo. Voy a arrancarte esa arrogancia frente a todos. Su mano se movió como un rayo, rasgando su pantalón de faena por la costura lateral. La tela se abrió. El silencio en el comedor era total. Una gota de sangre brotó de su muslo. Contento, dijo Montemayor con sorna, intentando agarrarla de la barbilla. Fue entonces. La mano derecha de Lorena se disparó, atrapando su muñeca. Antes de que Montemayor pudiera procesarlo, ella aplicó una torsión precisa y brutal. El sonido del hueso rompiéndose fue repugnante. El coronel aulló de dolor. El cuchillo cayó al suelo. Beltrán y los otros dos se lanzaron sobre ella. Pero lo que siguió no fue una pelea, fue una demostración de técnica. Al primero, lo derribó con una llave de judo perfecta. Al segundo, que la atacó por la espalda, lo neutralizó con un codazo preciso en el plexo solar. Al tercero, le bloqueó una patada y le torció la pierna, haciéndolo caer. Beltrán intentó sacar su pistola, pero una patada de Lorena le rompió la muñeca y el arma voló por los aires. Todo duró menos de 10 segundos. Los 4 hombres estaban en el suelo, gimiendo. Los 800 marineros estaban petrificados. Los policías militares levantaron sus rifles, pero dudaron, confundidos. Es una insubordinación. Arréstenla, gritaba Montemayor desde el suelo. Pero nadie se movió. Con una calma absoluta, Lorena metió la mano en su bolsillo, sacó su cartera y extrajo una identificación. La levantó en alto para que todos la vieran. Vicealmirante Elisa Balbuena, Contraloría de la Armada de México, su voz resonó, clara y autoritaria. El silencio fue reemplazado por un jadeo colectivo. En la identificación, la foto era inconfundible, junto a las 3 estrellas de su rango. El rostro de Montemayor perdió todo color. Beltrán la miraba con la boca abierta. Coronel Ramiro Montemayor, la voz de Elisa era hielo puro. Ya no era Lorena. Era la voz de 30 años de mando. A partir de este momento, asumo el control de la estación naval Ciénaga de Lagarto. Se giró hacia los marineros. Y a partir de este momento, nadie volverá a tocarlos. Javier Cruz rompió a llorar. Sofía Nájera se cubrió la boca con las manos. En los rostros de los 800 hombres, la esperanza finalmente se convirtió en realidad. Usted es una vicealmirante, tartamudeó un marinero. Elisa asintió. Lo soy. Y durante la última semana, he sido testigo de todo lo que han soportado. Sacó la diminuta cámara del botón de su uniforme. Malversación de fondos, alimentos podridos, falsificación de expedientes, agresiones, humillación sexual, todo está grabado aquí. Y ya ha sido enviado al cuartel general. Los equipos de investigación y auditoría vienen en camino. Es una trampa. Una investigación ilegal, aulló Montemayor. Elisa sonrió sin alegría. ¿Trampa? ¿Y lo que ustedes le han hecho a estos marineros durante 3 años qué es? Se acercó a él. Coronel Montemayor, usted malversó más de 3 millones de pesos. Maestre Beltrán, usted aterrorizó y golpeó a esta tropa. Doctor Solís, usted encubrió sus crímenes. Señor Garza, usted los envenenó para obtener ganancias. Lo que ustedes hicieron no fue corrupción, fue un crimen organizado. Y sus víctimas fueron estos jóvenes indefensos. Uno a uno, los marineros comenzaron a ponerse de pie. Javier Cruz fue el primero en cuadrarse y saludar. Luego Sofía. Y pronto, los 800 hombres estaban de pie,
en posición de firmes, ofreciendo el saludo más sincero que Elisa Balbuena había recibido en 30 años de carrera. «Gracias, mi almirante», gritó uno. Y el grito fue coreado por 800. Montemayor se quedó sentado en el suelo, derrotado. Su reino de terror se había derrumbado en menos de un minuto. Elisa miró por la ventana. El océano Pacífico brillaba con un azul intenso. La justicia, aunque tardía, por fin había llegado. 30 minutos después, el sonido de helicópteros rompió la calma. 3 Black Hawks descendieron sobre la base, y de ellos desembarcaron equipos de auditores y policías militares del cuartel general. «Coronel Ramiro Montemayor, queda arrestado», anunció el capitán de navío al mando, mostrándole la orden. Montemayor, con el brazo roto entablillado toscamente, seguía protestando. «Esto es ilegal. Una trampa. Asalto, abuso de autoridad, malversación de fondos, obstrucción a la justicia, humillación sexual. Todo está en video, coronel», respondió Elisa fríamente. Mientras le ponían las esposas, los 800 marineros observaban en silencio la caída del tirano. Le siguió el maestre Beltrán. Aceptó las esposas con la cabeza gacha, su arrogancia evaporada. En la enfermería, el doctor Solís fue arrestado mientras intentaba borrar los archivos de su computadora. Los investigadores recuperaron todo del servidor. La evidencia era abrumadora. Humberto Garza fue detenido en su oficina en Salina Cruz, justo cuando recibía una llamada de advertencia de uno de sus contactos. Ya era tarde. Sus cuentas bancarias habían sido congeladas. 2 semanas después, el juicio militar fue rápido y decisivo. El video de Elisa fue la prueba clave, complementado por los testimonios valientes de decenas de marineros, liderados por Javier y Sofía. Montemayor fue sentenciado a 12 años de prisión y la baja deshonrosa. Beltrán recibió 8 años. Solís, 5 años y la revocación permanente de su licencia médica. Garza, 7 años y la prohibición de por vida de contratar con el gobierno. Pero para Elisa, el castigo no era suficiente. Se aseguró de que las víctimas fueran protegidas. Se crearon programas de apoyo psicológico. A Javier, que temía represalias, Elisa le aseguró personalmente: «Nadie te tocará. Yo me hago responsable». Un mes después, Ciénaga de Lagarto era irreconocible. La cocina relucía de limpia, abastecida con alimentos frescos. Los rostros de los marineros habían recuperado el color y la vida. Elisa recorría el comedor, sintiendo una profunda satisfacción. «Mi almirante, gracias», dijo Javier, acercándose. Su sonrisa era genuina. «Ahora sí puedo tragar la comida sin miedo». Esa simple frase conmovió a Elisa más que cualquier medalla. La historia de Ciénaga de Lagarto provocó una onda expansiva. Bajo la dirección de Elisa, se implementó un nuevo sistema de auditoría y transparencia en todas las bases navales del país. La doctrina Balbuena, como se la conoció, se basaba en un principio simple: el rango no es poder, es responsabilidad. Cuando Elisa regresó a la base meses después para una inspección, fue recibida con un respeto que nacía no del miedo, sino de la gratitud. Se sentó a comer con la tropa. El rancho era sencillo, pero delicioso y nutritivo. Vio a los jóvenes reír, conversar, leer cartas de casa. Vio normalidad. Vio esperanza. Se acercó a la ventana y miró el mar. El recuerdo de su hermano Ricardo vino a su mente, pero esta vez, el dolor estaba atenuado por una sensación de paz. El sacrificio de su hermano no había sido en vano. Su tragedia personal se había convertido en la fuerza que salvó a 800. «Lo logré, Ricardo», susurró al viento. «Hermano, lo logré». La estación